¿Puede una lógica cambiar el mundo? ¿Existirá en el futuro próximo algo así como una emprendocracia? Todos hemos escuchado hablar de burocracia, de tecnocracia, de teocracia, de democracia, pero yo por lo menos nunca he escuchado hablar de algo así como una emprendocracia. Soy Rodrigo Silva, 35 años como emprendedor, muchos también como mentor de emprendedores, y esta es la reflexión que quiero compartir contigo. Todo emprendedor sabe que no hay dónde educarse para ser emprendedor, que la educación tiene un gap con el emprendimiento y no logra dar con él. Por eso las tasas de fracaso son tan altas. Un 95% de los emprendedores y de los emprendimientos fracasan antes de los primeros 5 años de ejecución. Y esto es un fenómeno que cuesta caro en una sociedad que se transforma día a día en más emprendedora. Por ejemplo, si uno mira el fenómeno emprendimiento, se va a dar cuenta que tiene entre 50 y 70 años como máximo un fenómeno masivo. Si usted mira la economía, en 1800 un 70% era agricultura, un 18% industria, el resto eran servicios. 100 años después, un 45% era agricultura y del orden del 20%, 30%, dependiendo del país, en el mundo desarrollado, era industria y el resto era servicio. Pero hoy en día tenemos una economía en que la mayoría de los países desarrollados la agricultura representa tan solo el 3%, la industria ha caído del orden del 18%, y entre un 70 y un 80% son servicios, y es un mundo emprendedor que nosotros lo podemos ver y trazar a lo largo de la historia. Nuestros padres eran educados para salir a trabajar en grandes empresas y esa no es la realidad. Hoy día hay que vérselas con el emprendimiento en alguna parte de nuestras vidas. Ya no es ese emprendedor romántico que salía a los 13, 14, 18 años y que siempre había nacido para ser emprendedor. Hoy día, si te quedas cesante en alguna parte de tu carrera, tienes que vértela con el emprendimiento, aunque sea por un tiempo. Si la plata no alcanza a final de mes, hay muchas personas que lo que hacen es emprendimiento que se llama part-time. Incluso a la edad de la jubilación, como hay que vivir 30 años más y la plata normalmente no alcanza, yo he visto jubilados que se transforman a esa edad en emprendedores. Y nuestra educación no se está haciendo cargo de educar para el emprendimiento. Y aquí tenemos un problema importante, porque todos nuestros sistemas educacionales, a lo menos en América Latina, entre 1850 y 1910, 1915, fueron sistemas que fueron hechos a la manera ilustrada. Fueron hechos para desarrollar una gran capacidad, que es la capacidad analítica. El problema es que el emprendimiento es sintético. Todo este crecimiento de nuevas industrias hasta llegar a un 80% de la economía se ha hecho conectando áreas que antes no estaban conectadas. Y así de repente en la medicina usted se da cuenta que cuando lo operan de un cálculo se recurrió a otra ciencia, por ejemplo al rayo láser que conecta la medicina tradicional con la ciencia de los rayos láser. Eso es lo que nuestra educación no consigue dar cuenta de. Y esta revolución que se nos viene hacia adelante y esta necesidad de vernoslas con el emprendimiento requiere una observación importante y esa parte, a mi juicio, desde la lógica. Porque a lo largo de la historia, cada disciplina, cada lugar donde el hombre ha estado, le desarrolla una lógica. Partiendo primero por la familia, donde uno adquiere la lógica paternalista y la lógica de la responsabilidad, porque hay que ser responsable del hijo y porque hay que cuidarlo y aprender a ser padre en la práctica. La guerra desarrolló también a lo largo de su lógica y después personas como Clausewitz se dieron cuenta de que la guerra era la política continuada con otros medios y hay quien invierte y dice no, es la política la que es la guerra continuada con otros medios. Pero de la guerra sale la estrategia y de la estrategia salen en las escuelas de negocio las primeras profesores de las escuelas de administración, por ejemplo, de Harvard, venían de West Point. Hay una conexión entre lo que es la guerra y la lógica de la guerra y la lógica de la administración. La lógica de la competencia, por ejemplo, viene del deporte y se conecta con la guerra y las lógicas tienden a ser invasivas.
quizás la más importante y que ha tenido más consecuencias, es la revolución que se produjo por ahí cuando vivió y Newton descubrió el método científico y descubrió con unas pocas fórmulas cómo interpretar todo este fenómeno de los cuerpos celestes. Y eso lo empezaron a agarrar de otros lados. En la filosofía vino Kant y lo trató de aplicar a la filosofía para regularizarla, pero se aplicó a la psicología y terminó en ciencia, la sociología, que no era ciencia, terminó en ciencia, la economía terminó en ciencia. Entonces, ¿podemos o no podemos hacer algo así como una emprendología? Porque los conceptos que estamos hablando son tres: lógica emprendedora, emprendología y emprendocracia, una sociedad donde el emprendimiento sea importante. Y esa es la sociedad que viene. Y una educación que no es capaz de hacerse cargo de la sociedad que viene, tiene que renovarse, tiene que reinventarse, porque si no lo que hace en la práctica es entregarle un cheque sin fondos a quienes estudian. Porque vamos a ejercer en lo que tenemos que ejercer y las herramientas que tenemos no son las suficientes. Entonces, ¿hay algo así como una lógica emprendedora? Yo sostengo que sí. El primer síntoma de que hay una lógica emprendedora es que los emprendedores se parecen en general entre sí. Estén en el rubro que estén, tienen una manera de aproximarse a la vida, a los problemas. En general, un emprendedor anda buscando y amistoso, y es una disciplina que es muy pluralista, que se parece a un mosaico. Si usted mira, el emprendimiento se parece mucho hoy en día a la sociedad en general. Es el trampolín social, por un lado, más inclusivo que existe. Por otro lado, uno puede ver que es más o menos equitativo en los géneros, o sea, hombres o mujeres, no tiene ninguna discriminación respecto de si alguien ha estudiado o no ha estudiado. Hay emprendedores muy exitosos que no han estudiado nada. No hay discriminación en términos a la edad. Hay emprendedores que se hacen emprendedores después de la jubilación, o hay otros que cuando quedan cesantes, o hay otros que empiezan de muy jóvenes. Y este tema de la inclusión y de la necesidad de hacer síntesis es algo que de alguna manera hay que acortar esa brecha. La educación ilustrada que tenemos es demasiado analítica. O sea, generamos expertos capaces de meterse en un problema, analizar y encontrar las más mínimas brechas, gente muy inteligente, pero que de alguna manera no se la pueden ver con cómo es la inventiva en general. Y tienen un gran problema en lo que es lo sintético, lo que es conectar cosas nuevas, crear novedad. Por ejemplo, cuando un ruso, Altshuler, que creó un sistema de inventiva y trató de hacer una ciencia de la inventiva y lo logró, hoy día es un movimiento que se llama TRIZ, analizó las patentes en Rusia por allá por 1945, llegó a unas cifras que hoy día se repiten. Acuérdense de estos números: 32, 45 y 18. Suman 90 en total. 32% de las patentes eran inventos que los podía haber hecho cualquiera, que no era necesario haber estudiado nada. Por ejemplo, cuando Ford de repente se le ocurrió que todos los autos tenían que ser negros, 20 años después, 20 años, vino Chevrolet y le dijo: no, pues, hagamos autos de distintos colores, y creó un océano azul simplemente cambiándole el color a los autos. Eso no requiere uno haber estudiado nada para haberlo hecho. Después había un 45% de los inventos que tenías que haber trabajado o en una empresa, ya sea en la minería, en la automotriz, en la tecnología, para haberlo inventado. Y el 18% que seguía eran inventos que necesitabas estar en la frontera, en nivel experto, necesitabas tener el mejor conocimiento de la industria para poder haber inventado eso. Pero todo eso en general son inventos analíticos. ¿Y la capacidad sintética dónde queda? En el 4% de los inventos correspondían a conexiones entre distintas industrias. Y ahí es donde hay que poner el punto. ¿Por qué somos capaces de inventar en un 95% de las probabilidades cosas que solo requieren análisis? Mi tesis es que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Es porque nos enseñan de manera analítica que solo inventamos de manera analítica y es muy escasa la invención sintética? Esto es de lo que hay que hacerse cargo, porque el emprendedor y el emprendimiento tiene su lógica. Por ejemplo, no es paternalista.
En general, cuando uno habla con el emprendedor, no le está echando la culpa al tercero y no está esperando que le solucionen el problema. Está esperando que le den herramientas y encontrar socios en algunos lugares. La lógica del win-win no se da en nuestra industria. En la guerra uno gana y el otro pierde a menos que haya bandera blanca. En el deporte, a menos que haya empate en los que se puede empatar, uno gana, uno pierde. Pero en el emprendimiento aplica algo así como la lógica del socio. Cuando a uno le toca analizar distintas industrias y las instituciones y el Estado mismo, uno se da cuenta que todas las industrias son deudoras de su historia. El Estado, por ejemplo, tiene, yo me he dado cuenta, 4 o 5 modos de ser. Primero fue un Estado que era un Estado administrativo, que quería recolectar plata para pasarle al rey para que los protegiera y fuera a la guerra. Después fue un Estado policial en el siglo XVIII, en el siglo XIX se transformó en un Estado militar, hubo por ahí un Estado industrial haciendo un montón de fábricas y últimamente hay un Estado subsidiario que en el fondo pone lo que falta, pero no hay un Estado de lógica emprendedora que lo que quiera es crear nuevos mundos, hacer nuevas síntesis y trabajar con la sociedad para generar en conjunto un futuro mejor. Y eso es lo que nos estamos perdiendo, porque del emprendimiento y con el emprendimiento es la única manera de llegar a tasas de crecimiento altas. Y eso es lo que tenemos que abordar de manera decidida y no perdernos 20, 30, 45 años para cachar que hay algo así como un fenómeno emprendedor y que la educación se tiene que hacer cargo de él.